armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. De Tukhachevsky a Gerasimov. Doctrina militar soviético-rusa. Del mito a la realidad. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy vamos a intentar unir pasado y presente, como ya sabéis, porque la historia fue actualidad y la actualidad vive de la historia. Vamos a intentar explicar la evolución de la doctrina militar soviética a la rusa y después ver cómo del papel se va al campo de batalla y cambia mucho los resultados de lo planificado a lo realmente ejecutado. Vamos a ver varios teóricos soviéticos y rusos, empezando por Tukhachevsky y llegando a Gerasimov, el actual responsable de la llamada Operación Especial en Ucrania, pero realmente es la invasión rusa de Ucrania. Vamos a intentar comprender cómo funciona la visión estratégica y bajaremos un poco a la táctica y después preguntaré al invitado, a Juan Pastrana Piñero, el nivel operativo, ¿no? Porque es algo que al parecer los soviéticos no tienen, pasan de lo estratégico a lo táctico y lo operativo como que lo dejan para septiembre. Y vamos a ver si es cierto esto que estoy comentando. Como siempre, si sois nuevos en el canal, os invito a suscribiros, tanto en iVoox como en YouTube, a dar a me gusta y dejar un comentario. Y si sois habituales, ya sabéis, podéis ayudarnos invitándome a un café en patreon.com, en PayPal, en Bizum o por €1 mensual aquí en YouTube o en iVoox, haciéndoos fans. Muchas gracias a todos los mecenas que ayudáis a seguir contando historias y nada más, comenzamos este viaje en el tiempo con Juan Pastrana Piñero, un experto en la guerra, en la historia militar, tanto de la Segunda Guerra Mundial como la actual, pero hoy el punto que nos unió, y vamos a hablar de ello ya hace tiempo, fue su libro Tormenta Roja 1944, en el que analiza, digamos, la marejada que se le vino al ejército alemán en el frente oriental. ¿Qué tal, Juan? Hola, buenos días. Muy bien. Encantado de estar aquí y te agradezco la invitación. Pues espero que esta sea la primera vez y el comienzo de una buena amistad, porque sí que te oí muchas veces y puse el amigo no común que tenemos, es aún, nos puso en contacto y Sí. dije yo, bueno, vamos ahí a intentar mostrar siempre la historia. A mí me gusta todos los temas, traer a muchos invitados, ¿no? Y dar distintos enfoques, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, no, solo de una visión, ¿no? Ya tienes un programa de Bagration, ¿para qué quieres dar más visiones? O yo tengo muchos libros de la guerra, pero son todos del mismo autor, ¿no? Hay que traer muchos autores y muchos enfoques para entender, sacar algo de información veraz, porque tantos datos, ¿no? Y tantas fuentes que yo creo personalmente, cuanto más lees, más capaz eres de entender algo en su complejidad, ¿no? Porque si nos vamos a un solo libro, o tienes una visión muy simple, o un fanático, ¿no? Porque mi libro dice que... Exacto. No, y es cierto, incluso a la hora de escribir un libro, hacer un podcast, cualquier cosa, tienes que recurrir a fuentes que, aunque
entren en conflicto con tus propias creencias, te pueden aportar otra visión. Entonces, está bien abrir la mente y decir, vamos a ver qué dice el otro lado. Porque si no, si al final acabas leyendo solamente aquello que a ti que cuadra con tus ideas, tal vez estés cometiendo un error de mantenerte en ideas preconcebidas y no ver que lo otro también tiene parte de razón. Sí. Entonces, siempre, y esto lo aprendí muy rápido, pero sobre todo también en el doctorado, los profesores insistían mucho en esto. Aunque a veces te haga que se te gire el estómago, tienes que leerlo. No sé, por ejemplo, por poner el ejemplo más radical, leerse Mein Kampf te parte el alma, pero tienes que leerlo. Pero es que si si quieres quieres hablar de Alemania nazi sin saber lo que pensaban. Claro, Exactamente. Sí. Pues nuestra idea de hoy es, basándonos en el libro Tormenta Roja, 1944, que otro día hablaremos de él en profundidad. Otro día. Vamos a centrarnos un poco en lo que hay detrás de esto, ¿no? Es decir, estas Tormenta Roja es como el fruto, ¿no?, de volver a las ideas soviéticas casi de los años 30 que se habían olvidado por las purgas y volvemos un poco a la concepción del movimiento, las líneas de profundidad, ¿no?, de ataque a la profundidad, que sería Tukhachevsky, y después nos vamos avanzando, mi idea, ¿no?, hasta llegar a la Rusia actual y cómo o qué queda, ¿no?, de todo el pensamiento soviético ruso en la realidad, ¿no? Y es interesante un poco ir analizando todo esto para entender si lo que estamos viendo a día de hoy, de ataques en masivos, cargas de artillería, eso es una situación buscada o es una improvisación. Es decir, ¿cuánto queda del recuerdo, yo para mí, de años 41, 42, en los que la masa soviética, bueno, era carne, digamos, de cañón? Y después, más adelante, en el 44-45, cuando el cañón, ¿no?, abría paso a la carne, ¿no? Es decir, digamos que funcionaba un poco distinto el orden de los factores, ¿no? Pues vamos a ver en este conflicto actual, ¿no?, también cómo Rusia desarrolla ciertas doctrinas o no tiene ninguna y va improvisando. Es lo que a lo mejor te voy a invitar a que analices también, ¿no? Pues empezamos un poco partiendo de la guerra civil, ¿no? Porque la guerra civil rusa modifica completamente, yo creo que la concepción de la guerra en Rusia, ¿no? Pues ya en la Unión Soviética, ¿no? Sí, a ver, el ejército ruso siempre había sido un ejército de grandes masas. De hecho, es la última expresión de aquellos ejércitos republicanos de la Revolución Francesa. La masa es lo que importa. Pero lo que sale de la guerra civil rusa es básicamente un ejército de milicias. Y de hecho queda constatado que ante un enemigo incluso numéricamente inferior como es Polonia, fracasa completamente a la hora de expandir la revolución mundial como pretendía Lenin, porque la gente muchas veces tiende a olvidar que la Unión Soviética invadió Polonia en 1920-1921. También es cierto que los polacos son los que invaden primero Ucrania, declarando la guerra a la Unión Soviética, y luego les lanzan la contraofensiva en la cual participa un jovencito Stalin. El asedio de Kiev y tal, pero exacto, es un tema muy interesante. Sí. Y yo quiero hacer un programa un día sobre la guerra polaco-soviética, ¿no? Es un tema muy interesante, el milagro del Vístula y tal. Exacto, el milagro relativo. De hecho, esa derrota, al final, uno de los grandes generales soviéticos de los primeros tiempos, que era Frunze. De hecho, la Academia Frunze será la academia digamos, de Estado Mayor, por decirlo así, que generará más oficiales en la Unión Soviética. En 1923 dice que tenemos un ejército que no sirve para nada. Dice, hay que reformarlo de arriba abajo y crear un ejército profesional, al menos en sus cuadros principales, apoyado en la masa si quieres, pero que ahora mismo con milicias y caballería no vamos a ningún sitio. Hay que copiar a los ejércitos occidentales, desarrollar una aviación, desarrollar tácticas y materiales blindados. Y de hecho se hacen una serie de reformas en las cuales empieza a configurarse ya el ejército soviético que entrará en la Segunda Guerra Mundial,
pero la gran aportación llega en 1936, cuando entra en escena nuestro primer protagonista, que es Tukhachevsky, uno de los principales pensadores militares de la historia, que desarrolla a través de lo que se llamará la PU-36, ese es el nombre del documento, la teoría de la batalla profunda, que es una alternativa a la mal llamada Blitzkrieg alemana, que se desarrolla en paralelo por otro lado. Y digo mal llamada porque los alemanes nunca llamaron Blitzkrieg a su táctica, ellos la llamaban táctica del Schwerpunkt o punto de esfuerzo principal. Entonces, este documento PU-36 establece una serie de pasos operativos para los ejércitos soviéticos. Primero, conseguir una superioridad aérea, aunque sea local, en la zona donde se va a desarrollar la ofensiva, perforar en determinados puntos el frente, explotarlo con una fuerza de reserva, cayendo sobre la retaguardia profunda, de ahí el nombre de teoría de la batalla profunda, en la cual se desorganizarán sistemas logísticos, puestos de mando, comunicaciones, llevando a la parálisis del ejército enemigo, que será aniquilado vía aniquilación física o bien rendición por unas fuerzas de, digamos, como de tercer escalón. Hay que decir que esta teoría de Tukhachevsky, que abogaba por el empleo de unidades blindadas independientes, como hacían los alemanes, no es el único pensamiento militar ruso o soviético que había en los años 30. Por ejemplo, había un general que se llamaba Suegin, que seguía un poco los dictados de la escuela francesa, es decir, no necesitamos unidades blindadas independientes. Los carros de combate han de apoyar a la infantería y avanzar con la masa y triturar al enemigo mediante únicamente el peso del número. Pero al final lo que acabará pasando, como bien decías, es que las teorías de Tukhachevsky son olvidadas un poco forzadamente a raíz de las purgas. Tukhachevsky es purgado, como tantos otros mariscales como 4 de los 5 mariscales de la Unión Soviética, en las purgas, y aparte se pone en duda sus teorías porque el desempeño de los carros de combate soviéticos en la Guerra Civil Española, especialmente en la batalla del Jarama, parece que no acaba de apoyar esta teoría de la batalla profunda. Hay que decir que es una lectura interesada que se hace en Moscú, porque lo que se plantea en el Jarama no es una teoría de la batalla profunda. Es una ruptura de carros seguidos por infantería a pie, o sea, en el cual era prácticamente imposible. Pero ya le va bien a sus enemigos para acabar de purgarlo. ¿Qué pasará? La Unión Soviética se abocará a la guerra de invierno y luego a lo que ellos denominan la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial para el resto del mundo, con una teoría operativa basada en la masa. O sea, se olvida completamente de Tukhachevsky, son las teorías de Suegin, se llevan el primer castañazo en los dientes en Finlandia, y luego cuando entran los alemanes, aquello es un auténtico desastre hasta el punto que a alguien se le ocurre decir, oye, había unas teorías de un tal Tukhachevsky, ya sé que queda mal porque estaba purgado, pero igual tenía razón y debemos hacer una serie de reformas, y entre toda esa serie de reformas que hacemos tiene que estar rescatar las teorías de este hombre, porque al menos sabía de lo que estaba hablando. Y de hecho se rescatarán las teorías y se llegará a, bueno, lo que escribí en el libro, que es Bagration, que es la primera gran operación en la cual se aplica la teoría de la batalla profunda. Más que en Stalingrado, que al fin y al cabo no deja de ser una operación de cerco y aniquilación del enemigo. Bielorrusia en el 44, y de hecho, si te parece, comparto un momento un mapa para que lo entienda la gente. Es una operación gigantesca. Es que estamos hablando que en un mes se conquista toda Bielorrusia y se aniquila prácticamente a todo el grupo de ejércitos centro alemán. Es una debacle incluso más grande que la de Stalingrado. Stalingrado tiene su significación por el momento en que se produce, en 1942, que el ejército alemán no es el mismo que el de 44. El 44 ya es un ejército muy desgastado, pero a nivel de pérdidas y impacto del avance soviético es mucho más significativo Bagration.
Entonces aquí se ve rápidamente cerco por parte de las fuerzas del primer escalón, explotación con la fuerza de ruptura y el tercer escalón que va aniquilando lo que va dejando las fuerzas que han entrado literalmente hasta la cocina del ejército alemán. Y con una superioridad aérea que, insisto, es requisito. Tukhachevsky deja muy claro que es necesaria la superioridad aérea. Sin eso no se puede llevar a cabo estas operaciones. Claro, ni estas ni las que vengan en el futuro. Ni las que vengan en el futuro. Y de hecho, Bagration establecerá un modus operandi que luego, supongo que ahora se está viendo otra vez, que esto es la operación Vistula Oder, que vuelve a ser lo mismo: explotación a gran escala, ruptura en diversos lugares del frente, aniquilación del enemigo por parte de segundo o tercer escalón y irrupción. Es que se plantan prácticamente en Berlín también en un mes y medio. Es tremendo. Claro, esto, la gran diferencia a lo mejor con la llamada Blitzkrieg, ¿no? Es que el ancho, ¿no?, de ataque. La Blitzkrieg es una pequeña punta que se abría una vez penetrada. Exacto. Y esto es más ancho siempre. Exacto. Luego hay un tema. La teoría alemana hablaba, lo que buscaba era la aniquilación del ejército enemigo. La teoría de la batalla profunda no es tanto que el primer impacto sea la aniquilación del enemigo, sino romper. Ya se encargará fuerzas muy a retaguardia de aniquilarlo, pero así como, por ejemplo, los alemanes embolsan y destruyen, aquí no ves a los carros que se cierren directamente sobre las fuerzas embolsadas. Ellos siguen avanzando. Es el segundo escalón el que ha de aniquilar. También hay una consecución de objetivos. Es que aquí se mezcla mucho el tema político, porque en todas estas ofensivas, Stalin sobre todo marcará una serie de objetivos políticos que se codificarán en la conquista de una serie de ciudades, lo cual los alemanes no acaban de hacerlo. Por ejemplo, las primeras fases de la operación Barbarroja es cerco y aniquilación. No se habla de una serie de ciudades específicas que haya que conquistar para hacer la destrucción del ejército enemigo. Sí, se habla en la planificación de Barbarroja, se habla de Kiev, se habla de Leningrado, San Petersburgo, porque nunca utilizaba Leningrado, no le gustaba a Hitler. Se habla de tal vez Moscú, se habla del Volga, pero no se habla de conquistaremos, la batalla será la conquista de Kiev y con esto aniquilaremos. No, aniquilaremos al grupo de ejércitos, al frente de Briansk, al frente, etc. Sí. Los soviéticos lo hacen diferente. No, nuestro objetivo es la conquista de la ciudad tal, y mediante esta conquista que harán mediante la batalla profunda, las fuerzas del segundo escalón aniquilarán a los defensores una vez esta ciudad haya caído y se haya paralizado completamente el ejército enemigo. Son diferentes, pero al final el resultado a buscar siempre viene a ser lo mismo: conquista de puntos y destrucción del ejército enemigo. Y de hecho, a partir de Bagration, y es lo que se explica en el libro y luego viene en el segundo volumen que saldrá en septiembre, cómo toda esa serie de operaciones gigantescas, Bagration, la segunda invasión de Rumanía en el 44, Vistula Oder, caída de irrupción en los Balcanes, todas seguirán un mismo patrón gigantesco que es la teoría de la batalla profunda llevado a su máximo nivel. Luego colapsará esta teoría en las cumbres de Shiloh, frente a Berlín, porque no es un terreno para... Claro, el terreno pensado, esto eran las tropas rusas. Exacto, es terreno gigantesco, ya sean las llanuras polacas, sea la gran llanura de Hungría. Claro, allí se encuentra en Shiloh, ya es una batalla urbana en la cual se pone de manifiesto muchas limitaciones del ejército soviético en 1945, pero claro, es que es una batalla que los alemanes no pueden ganar. Entonces, claro, la Unión Soviética sale en 1945 con probablemente el mejor ejército del mundo, tanto por materiales como por número.
y se encuentran con que su teoría operativa ha funcionado. Y ahí Entonces, la pregunta sí, que vamos a hacer ahora, dices que venga, acaba, ¿no? La guerra. ¿Era el mejor ejército o el ejército más grande? para mí era el más grande, no hay duda, y para mí era el mejor. Personalmente creo que, aunque se diga muchas veces lo de es que no tenían consideración por sus tropas. Bueno, relativamente. Sí que es cierto que importaba menos la vida de un soldado soviético que un soldado norteamericano, pero incluso, sobre todo a partir de 1944, y hay cartas de generales soviéticos que se empiezan a quejar del bajo nivel de los reclutas que tienen. Es decir, la táctica de la oleada humana tan típica, tan puesta en el cine, esto a partir de 1942 se deja de utilizar y en 1944 ya son muy pocos los generales que la utilizan. Se busca más maniobra que el choque y Pues tenemos esa evolución, ¿no? Al final de la guerra, uh-huh. lo que era la masa, que es lo que Uh-huh. llevó más muertos también al ejército ruso, ¿no? Yo Sí. siempre... Ahí las cifras, bueno, hablan de 8 millones, pero otros hablan de 15 millones de muertos en el Sí. ejército soviético, ¿no? Yo por eso digo, claro, que cuando... Es cierto que hay una evolución y al final mueren menos soviéticos, pero claro, el ratio de muertos soviéticos contra el ejército alemán, claro, pone muy difícil ese término del mejor ejército. Lo digo por cifras pírricas, ¿no? Esa victoria pírrica. Uh-huh. Para mí es una victoria muy pírrica. En el programa que hice con Esaú sobre Sí. su traducción del libro de las guerras de Stalin, De Stalin, sí. entramos en el debate, ¿no? Es que me parece complejo por eso, por el gran número de muertos. Claro, complica mucho decir que era muy eficiente o que era muy buen ejército. Por eso lo digo, no porque ponga en duda su éxito, ¿no? El éxito tú. No. A ver, esto siempre está abierto a interpretaciones. Pero ya te digo, para mí tiene una filosofía de combate que se ha demostrado eficaz. Otra cosa, y seguimos insistiendo, es en el desprecio que había en muchos momentos por la vida del soldado soviético. Un ejemplo, y parece que me voy a contradecir. Cuando Zhukov ataca en las cumbres de Shiloh, es un desprecio increíble por la vida de sus hombres, porque se empeña en un ataque frontal contra una posición fortificada que es tremenda. Pero si nos vamos un poquito más al sur y vemos lo que está haciendo Iván Koniev, irrumpiendo en Austria y luego subiendo hacia el sur de Berlín, vemos que tiene relativamente pocas bajas y consigue unos resultados fantásticos. O lo que hace Rokossovsky en el norte cuando asalta a Stettin es básicamente lo mismo. Entonces, sí, pero al entrar en una batalla urbana como fue Berlín, ya es otro tema. Ahí no puedes evitar tener una cantidad de muertos tremendo. Sí. O sea, eso es tremendo. O sea, es que Zhukov pierde 800 carros de combate en la batalla de Berlín, cuando apenas hay... La defensa se limita al 56 Cuerpo Panzer, Volkssturm y lo que pueden pillar, y algunos SS de la división Carlomagno que hay por allí. Entonces, realmente, por ejemplo, el ejército norteamericano no tendrá una gran doctrina reconocible en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Otra cosa es el desarrollo de la teoría anfibia que hacen en el Pacífico, que ha estado vigente hasta los años 2000. Entonces, a mí personalmente creo que el ejército soviético, salvando eso, el desprecio que tienen por la vida de sus hombres, me parece que fue el mejor ejército de la Segunda Guerra Mundial. Claro, entonces nos encontramos en 1945 y aquí hay algo bastante significativo, pero que no afecta directamente al ejército de tierra, que es ¿qué hacemos con un enorme ejército que se empieza a desmovilizar muy rápidamente, pero que, claro, enseguida aparecerá un nuevo enemigo en las fronteras, por decirlo así, del nuevo imperio soviético, que son los países occidentales? Y esto llevará a Stalin a mantener una enorme masa de tropas,
desplegada por toda Europa del Este, como bien sabe la gente. Pero habrá un cambio bastante significativo en 1945 y es la división que ya se había empezado a hacer en el 41, pero que se aplica ahora en el 45, de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea Soviética quedará dividida en 3 partes. Por un lado, hay la Fuerza de Bombarderos Estratégicos, que al principio son copias de los B-29 norteamericanos, pero el más significativo es la separación definitiva de la Fuerza Aérea en 2 ramas, lo que sería la VVS y lo que sería la PVO. La PVO, Fuerza de Defensa del Territorio, tiene una misión muy clara. Es que ningún bombardero norteamericano o occidental llegue a territorio soviético. O sea, que serían todos interceptores, ¿no? Exacto. Y por otro lado, la VVS quedará subordinada a los intereses del Ejército de Tierra. Claro, porque al final acabas viendo que siempre había toda una serie de diseños que no se compartían. Por ejemplo, por poner uno de los más recientes, en los años 80, ¿por qué se crea un Sukhoi 27 y un MiG-29? Porque el Sukhoi 27, cazapesado de largo alcance, irá a la PVO para proteger el territorio, junto a los MiG-31 para interceptar todo lo que llegue, mientras que el MiG-29 tiene la misión de apoyar al Ejército de Tierra consiguiendo superioridades aéreas locales. Que luego volveremos sobre este tema porque esto solo es a partir de los años 80. Y esta separación de la Fuerza Aérea en 2, subordinando una de sus ramas prácticamente al Ejército de Tierra, aunque formalmente estén separados, se mantendrá hasta el año 2015, cuando entren las reformas tan cacareadas del ejército ruso a principios de los 2000. Allí, ya lo veremos, se fusionarán de nuevo y se crearán las fuerzas aeroespaciales del ejército ruso de Rusia, o VKS, ¿vale? Claro, todo esto entrará en una dinámica en la cual en los años 50 se establecerá con el Pacto de Varsovia cuál es la misión del ejército soviético. Y es interesante porque se le asignan, esto lo hace sobre todo a partir de Khrushchev, 2 misiones principales, el ejército soviético más que el del Pacto de Varsovia. La primera está clara, es en caso de conflicto con la OTAN, invadir y defender el territorio llevando la guerra al territorio enemigo. Porque la creación del Pacto de Varsovia no es más que llevar al último paso la teoría de Stalin de un cordón sanitario que impida que la Unión Soviética vuelva a sufrir una guerra tan devastadora como fue la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos esta paranoia ante lo occidental que está instalada, yo creo que prácticamente de forma permanente en el ADN ruso. Pero es que todas las grandes invasiones de la Rusia, digamos, de los últimos 3 siglos han venido de Occidente. Pero que recuerden que tuvieron alguna de Oriente también, ¿eh? Sí, pero entonces esta le salió mal a los japoneses en Kalimbol. No, yo me refiero a los tártaros. Sí, pero claro, por eso digo, en los últimos 300 años, porque ya nos vamos al Rus de Kiev y todo esto ya. Pero claro, al final, ¿cuáles han sido las 3 grandes invasiones devastadoras del Imperio ruso? Sí. Los suecos, los franceses y los alemanes 2 veces. Sí. Con lo cual, digamos, está instalado el miedo a Occidente de manera permanente. Entonces, como decía, la segunda misión que tiene el ejército soviético es la de reprimir las tentaciones separatistas del bloque soviético. Es decir, si hay una insurrección de un país que quiere cambiar de bando, reprimirla. Como quedará de manifiesto muy rápidamente en Praga y en Budapest. Esto es una definición de objetivos políticos. Pero claro, lo que acabará de añadir peso a toda la doctrina soviética que se desarrollará en los años 60 es la bomba nuclear. Khrushchev decide
pues se da cuenta de que realmente la clave es el arma nuclear. Así que él, en un discurso que hace en un comité del Partido Comunista de la Unión Soviética, aboga claramente porque la clave de la independencia o de la integridad territorial de la Unión Soviética será el desarrollo de armas nucleares, que es cuando empezará a producirse un aumento significativo de las cabezas nucleares de que dispondrá la Unión Soviética. Claro, la bomba nuclear, cuando hay una proliferación masiva, ya no estamos hablando de que se utilicen 2 o 3 ingenios en un campo de batalla. Estamos hablando de que cada bando tendrá literalmente cientos y luego miles de cabezas nucleares. Y aquí aparece, a mediados de los 60, algo revolucionario que plasma muy bien esta idea de un campo nuclear, un campo de batalla nuclear, que es el BMP-1. La gente se ríe mucho ahora del BMP-1. Mira, han petado otro en Ucrania. Vale, sí. Pero en 1960 y tantos fue una auténtica revolución porque ningún ejército occidental tenía nada ni remotamente parecido. Un vehículo protegido contra guerra NBQ que puede transportar infantería y, en teoría, la transportaba de manera que los infantes podían combatir desde dentro disparando sus AK-47 desde una especie de mirillas que no sé a qué le dispararían porque, claro, estamos hablando de un campo nuclear en el cual todo está lleno de radioactividad y no encontrarían infantería a pie. Pero la idea es esta, ¿no? Y entonces se acaba desarrollando también una segunda idea, que es, vamos a ver, en un intercambio nuclear masivo no van a quedar ni campos de aviación, ni fábricas, ni nada. Con lo cual, con lo que se empiece la guerra, será con lo que se acabará. Los stocks que tú tengas de material serán los que tendrás porque no va a haber reposición, ni de un lado ni del otro. Por lo tanto, lo que importa no es tanto tener una super tecnología a la hora de diseñar tus carros de combate o tus equipos en general, sino disponer de un enorme número de ellos. ¿Por qué? Porque simplemente habrá un desgaste tan bestia que al final el número será el que acabará dictaminando la ley en el campo de batalla. Por eso, los diseños como el T-55 o el T-62 empezarán a ganar importancia en unos números que la OTAN no puede ni pensar en igualar. Esto es a nivel del, digamos, operativa militar. La parte política quedará de manifiesto y sentará un precedente, al igual que Bagration había establecido los precedentes para cómo actuar en el campo de batalla. En 1968, con la denominada Primavera de Praga, quedará puesto de manifiesto cómo hay que actuar ante tendencias cómo ha de actuar el ejército soviético proyectándose fuera de sus fronteras iniciales. Porque cuando empezó Ucrania, todo el mundo se acordó de la operación de Afganistán. Los Spetsnaz que aterrizan en Kabul, decapitan el régimen y luego invaden. Pero en realidad esta operación no viene a ser más que lo que hicieron en Praga. En Praga desembarcan un grupo de tropas en el aeropuerto de la capital, lo toman y hay una invasión por múltiples puntos, por tierra y por aire. Y será el patrón de intervención que tendrá el ejército soviético y que será significativamente diferente de lo que pasó en Budapest. En Budapest fue una acción del ejército soviético únicamente. En Praga es una operación del Pacto de Varsovia, es diferente. Hay contingentes además del ejército soviético, pero establecerá el modus operandi para cualquier acción en el exterior. Claro, ya tenemos definido la actuación en caso de guerra nuclear, tenemos definido el patrón para una guerra convencional y tenemos definido el patrón de la intervención política. Porque al final, con la política de coexistencia de bandos, la idea de un enfrentamiento masivo OTAN-Pacto de Varsovia, por mucho que se hablase, estaba bastante alejada de la realidad. Sí, por la mutua destrucción, es decir, el miedo a la mutua destrucción evitaba el conflicto. Sí.
Exactamente. ¿Que se desarrollaban planes para el caso que se llegase a este punto? Sí, claro. Los militares al final hacen su trabajo. Igual que, aunque sea poco posible, estoy seguro que en el Estado Mayor en Madrid hay un plan de acción en el caso que Marruecos, por poner un ejemplo, invada Ceuta y Melilla. Sí, sí, espero. Si no lo tienen... Es malo, porque si criminal. pasa, a ver cómo hace. Exacto. Sí. Es muy malo, es poco probable que pase, pero seguro que hay un plan. Entonces, claro, nos encontramos en unos años 80 en los cuales estamos hablando de que la Unión Soviética, solamente la Unión Soviética, no el Pacto de Varsovia, dispone de un ejército de 6 millones de hombres, con 52 divisiones blindadas y 150 divisiones de fusileros mecanizadas. Lo cual demuestra que se sigue haciendo énfasis en el número. Es decir, si se plantea un conflicto con la OTAN, que en aquellos momentos, en los años 80, ya está empezando a desarrollar la famosa teoría del Erland Battle, que es la teoría de enfrentamiento contra el ejército soviético mediante primer uso de armamento nuclear táctico, porque si no, no hay manera de pararlos, y que se aplicará masivamente en la Primera Guerra del Golfo. Primera o segunda, si consideramos Irán-Irak la primera, y que demostrará que, bueno, había una teoría de cómo enfrentarse al ejército soviético. Claro, llega 1991, el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética, todo colapsa y ¿qué tenemos ahí? Tenemos un ejército ahora ruso que sale en un estado. Bueno, los que peinamos canas nos acordamos cómo sale el ejército ruso en aquel momento, en el cual sí, y aquello de un almirante que intentó vender un submarino, literalmente. O sea, que se vendía la comida por otros lados y demás. Yo he encontrado algún documento en el cual Yeltsin abogaba por una reducción de efectivos que se llevó a cabo, por tener un ejército más profesional, por mejor pagados y demás. Pero ¿qué pasa? Que la economía rusa colapsa. La economía rusa se va a cero. Y toda esta planificada reforma acabará demostrando que no hay nada que hacer, como bien decías, con la Primera Guerra de Chechenia. La guerra de Chechenia, las imágenes eran patéticas. Y vuelve a ser un intento de repetir la operación de Praga, como se hizo en Afganistán. Porque la idea, tú te acuerdas, era entrar con columnas hasta el centro de Grozny, decapitar al gobierno y ya está. Claro. Claro, además enfrentándose a unas teóricas milicias que en realidad la mayoría eran exmiembros del ejército soviético con experiencia de combate en Afganistán. Y entonces estaba clarísimo. Y en una lucha urbana donde tus medios acorazados apenas servían. Acuérdate las imágenes de las madres rusas yendo a buscar a sus hijos de 18 años y sacándolos de allí. Lo cual para mí era increíble. O sea, que una madre se pudiera plantar en una unidad de primera línea del frente y delante de los oficiales llevarse a su hijo, literalmente. Exacto, exacto. Tremendo. Claro, esto supuso el hazmerreír del ejército ruso para todo el mundo. Hazmerreír, pero con miedo, porque claro, diciendo, si esto está así, la gente se está hasta vendiendo, los almirantes se venden los submarinos para complementar sus pagas, ¿qué está pasando con las armas nucleares? Claro, luego, aquí, claro, asciende Putin y hay la Segunda Guerra de Chechenia. Y en la Segunda Guerra de Chechenia es, digamos, una reivindicación del ejército soviético con el énfasis en la potencia de fuego. Porque como lo que hacen es un bombardeo masivo. Es decir, vamos a poner todo lo que tenga un cañón y vamos a arrasar la ciudad. Vieja táctica del ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial. La artillería es la reina del campo de batalla y ahí es lo que vamos a utilizar.
Exacto, exacto. Vamos a dejarlo todo. Exactamente. Y de hecho, les funciona porque los chechenos han de irse a las montañas y ahí proseguirá una guerra de guerrillas durante muchísimo tiempo. Claro, aunque sea una cierta venganza o decir, o Putin sacara pecho diciendo hemos reformado el ejército ruso, ahora somos capaces de, no dejaba de ser consciente de las limitaciones. Y más cuando los Estados Unidos habían demostrado en los años 90 que podían hacer a un ejército enemigo basado en los principios soviéticos de potencia de fuego con artillería y material masivo, enfrentado a su superioridad tecnológica. Claro, los Estados Unidos siguen evolucionando su teoría y ahora pasan a la teoría del Full Spectrum Dominance, que es la teoría que sigue vigente ahora y que no hay una respuesta rusa porque a principios de los 2000 el ejército ruso sigue colapsado. Habrá que esperar a 2007 cuando se introducen las primeras reformas de calado que se atribuyen a Putin, pero que en realidad quien está detrás es el ministro de Defensa, Serdyukov. No tanto Gerasimov, sino Serdyukov. Gerasimov vendrá después. Claro, aquí hay que entender esta reforma de qué va. Esta reforma pone más énfasis en algo que había empezado en los años 80, que es la tecnología, en reducir el gap tecnológico con los países occidentales. Y antes he hablado del MiG-29 y el Sukhoi 27, y yo creo que es muy importante pensar en el cambio operativo que representa para la Fuerza Aérea y el Ejército Soviético. ¿Por qué? Porque hasta entonces la Unión Soviética había admitido tácitamente su incapacidad de tener una superioridad aérea global en el campo de batalla, como sí querían tener los Estados Unidos. Con la introducción del, y eso lo ves muy rápido, es decir, el MiG-21 y el MiG-29 son mecheros, despegan y tienen que aterrizar prácticamente. Solamente se basan en la negación del espacio aéreo al enemigo. Pero incluso reconociendo, perdón, que estos medios aéreos no podían competir con las nuevas generaciones de cazas norteamericanos, el F-4, el F-15, el F-16, se creará una teoría de denegación de área. Lo que ahora se habla tanto, las burbujas ahí en el mar de China de denegación de área, tal. Bueno, esto es teoría soviética del campo de batalla que llevará al desarrollo de una cantidad de sistemas antiaéreos como no tenía ningún ejército occidental. Claro, pero no solo en cantidad, sino en diseños. Teníamos el Shilka, teníamos el SA-8, teníamos un modelo de SA-6. Exacto. Es, exactamente. Unos pensados para bombarderos a gran altura, otro intercepción a rango medio de cazabombarderos, otro para intercepción de helicópteros y demás. Y era basado en una burbuja de denegación. Con la introducción del MiG-29 y el Sukhoi 27 se produce un cambio que es vamos a reducir la brecha tecnológica y vamos a disputar la supremacía aérea. Y esto es un cambio muy importante porque ahora se intenta plantear un nuevo concepto de batalla recuperando la superioridad aérea. Claro, cuando llegue 2007 y haya la reforma Serdyukov, es un mundo en el cual Rusia va a reconocer que ha perdido, va a reconocer de puertas para adentro que ha perdido el estatus de gran potencia y que no puede proyectar su poder a nivel mundial. Es un mundo en el cual ya reconocen que no va a haber un gran enfrentamiento con la OTAN y en el cual con esta reforma se constituye como la unidad básica, la gran unidad básica, la brigada. No la división como había sido tradicional en el ejército soviético, prácticamente todos los ejércitos,
sino con la brigada. ¿Por qué? Porque si lo que se busca es una proyección al exterior en un ámbito más limitado o no, inmediato o no, la brigada te da un cierto tamaño de fácil despliegue. No has de trasladar una división. Una división es una unidad enorme que pesa mucho y que para proyectarla al exterior no sirve demasiado. Pero la brigada sí. Pero el problema es que, tal y como estaba concebido el ejército soviético y el ejército ruso es heredero de esto, las operaciones independientes solo se pueden hacer a nivel de brigada, división y regimiento. Con lo cual, se ven forzados a crear este nuevo tipo de brigada más ligera, un poco en paralelo a lo que eran las brigadas, las famosas brigadas Stryker norteamericanas, más ligeras, más proyectables. De hecho, había una doctrina que promulgó Donald Rumsfeld diciendo que el mundo multipolar se había acabado y que lo que era importante, y esto fue la intervención en Afganistán, lo que habría en el futuro no eran grandes fuerzas acorazadas, sino operaciones especiales, y el ejército regular solamente tenía que ser un apoyo con brigadas a estas fuerzas de operaciones especiales que, conjuntamente a la Fuerza Aérea, serían las que ganarían los conflictos. De hecho, la primera operación de Afganistán era esto: fuerzas especiales y Fuerza Aérea, luego complementadas con ejército regular. Claro, llega la guerra de Georgia en 2008 y pilla al ejército ruso en medio de este cambio. Se intenta ver si funciona y la conclusión es que no. La brigada, como unidad operativa básica, le falta potencia. Entonces, tras analizar lo que pasa en Georgia, que es un éxito relativo, porque siguen apareciendo demasiadas... sí, muchas carencias de organización y de fuerza también. Sigue fallando el ejército ruso. Se vuelve a la división en 2010. En 2010 se vuelve a hacer una contrarreforma y se crea la división, pero aquí se introduce un nuevo concepto, que es el BTG, el famoso BTG. Es decir, una unidad que se dice batallón, pero que en realidad puede llegar a escalar rápidamente a nivel regimiento, y que sería una fuerza proyectable rápidamente para intervenciones en el extranjero. Pero lo que no se dan cuenta es que si tú planeas una guerra a gran escala, y aquí ya vamos llegando a Ucrania, el BTG no te sirve absolutamente para nada, porque le falta entidad por todos lados. Entonces, el BTG está muy bien para una operación relámpago de estas. Exacto. Una operación especial. Sea una intervención en Praga, en Kabul o lo que sea, pero si te vas a meter en un buen fregado, les falta entidad por todos lados. Claro. Entonces, en 2014 llega la denominada doctrina Primakov. La doctrina Primakov lo que hace es coger la Serdyukov y llevarla de puertas adentro al límite máximo. Es decir, no vamos a ser capaces jamás de competir con los Estados Unidos para la, digamos, dominación global. Lo que podemos hacer es, y así se plasma en una serie de documentos, es, por un lado, intentar resistir lo máximo posible a la creación de este mundo unipolar, intentar crear digamos así, un foco de resistencia ante la dominación norteamericana, aun sabiendo que no estamos capacitados ahora mismo para competir con ellos. Se empieza a desarrollar el concepto, el tan famoso concepto de la guerra híbrida, pero, y esto queda patente en los documentos, esta guerra híbrida con el ciberespacio, Wagner, zona gris, ha de estar respaldada por un músculo militar. O sea, una zona gris sin el apoyo de una gran fuerza aérea, sin la amenaza de una fuerza... Exacto, de una fuerza potente, no se puede llevar a cabo. Y sobre todo hay que seguir manteniendo y desarrollando armas nucleares que son la garantía de independencia y de integridad territorial de Rusia. El objetivo en esos momentos para Rusia, ¿cuál es? Mantener el control de su periferia.
Llámese Georgia, llámese Nagorno-Karabaj, llámese Ucrania, llámese Bielorrusia también, que Kaliningrado. aunque esté controlada, hay que seguir controlándola. Sí. Exacto. De Es hecho, su esfera de influencia. En este Doctrina Primakov es el desarrollo de esas armas, ¿no?, nucleares fantásticas, ¿no? Es decir, hipersónicas, el Zar... Las Wunderwaffen rusas. Las Wunderwaffen rusas. ¿Por qué? Porque básicamente el avance tecnológico en defensa antiaérea estadounidense ponía en peligro los sistemas soviéticos de armas nucleares, y por tanto hay que desarrollar, no vale ya mandar muchos misiles porque nos los van a detener todos, hay que mandarlos aquellos que sean imparables, ¿no? Y ahí empieza esas ideas de las armas, bueno, el Poseidón, el Kinzhal, todo el Kinzhal, lo que podamos ver si funciona o no funciona, pero es lo que tú dices, vamos a intentar tener algo que asegure nuestra fuerza, que es el arma nuclear. De hecho, hace poco Putin lo acaba de recordar, que el arma nuclear tiene que seguir desarrollándose, pese a que es un coste muy alto para el Estado, pero es lo único que le está garantizando su fuerza geopolítica. Es decir, porque al final la guerra convencional lo están pasando muy mal, pero las armas nucleares hacen que nadie se meta en esa guerra. Si no tuviesen armas nucleares los rusos, puede que ya estuviese Estados Unidos actuando directamente. Por eso es la importancia que tiene, ¿no?, esa baza diplomática. Sí, y sobre todo con Primakov al lado va Gerasimov. Esta idea de reformar otra vez el ejército ruso, haciendo más énfasis en la tecnología, en dotar mejor a los BTGs, tratar mejor a nuestro ejército, el desarrollo de las armas milagrosas, el Poseidón. Vamos a provocar tsunamis nucleares en las costas de Estados Unidos. Hay una gran cantidad de propaganda de vender al extranjero la imagen de unas fuerzas armadas ultratecnológicas, cuando en realidad es que hay demasiadas limitaciones dentro del ejército ruso. Ojo, que yo sigo considerando que, porque ahora está muy de moda vapulear al ejército ruso, ¿vale? Pero dicen, el segundo ejército del mundo, me río de él. Vale, no es el segundo ejército del mundo, yo creo que es el chino. Pero por tamaño y por capacidad de realizar misiones, tampoco creo que haya que denigrarlo tanto. Es decir, para mí en el mundo actual está Estados Unidos y el resto del mundo. Es que ni todos juntos casi llegan al nivel de Estados Unidos. Exacto. Vamos a ver, si enfrentamos al ejército francés con el ejército ruso, ¿cuánto hubiera aguantado el ejército francés? No, claro. Bueno, depende de los condicionantes de la guerra. Cuando empezó esta guerra, todos, ante el ejército ruso, el 2 del mundo, ante el ucraniano, el 24, por acumular tropas y blindados sin tener en cuenta otros elementos, nadie daba 2 duros por los ucranianos. Es decir, la guerra tiene más variables que la pura suma de rankings, como hace la Wikipedia o como hacen los youtubers de te cuento la Segunda Guerra Mundial en 5 minutos, ¿no? Es decir, cuando hacemos eso, nos hacen un ranking así, 5.000 carros, 2.000 aviones, lo sumamos, son 7.000. No es lo mismo 5.000 carros que 2.000 aviones, ¿no? No es lo mismo tener 5.000 T-55 que 1.000 Leopardos A7. Entonces, claro, sí. ¿Qué pasa? Llega Ucrania y se pone de manifiesto, primero, gran parte de las mentiras de la propaganda que ha habido del ejército ruso, de todas estas reformas de la supertecnología, porque al final queda demostrado que se había vendido muchísimo humo. ¿Dónde está la Armata? ¿Dónde están esas legiones de Armata que tenían que dominar el campo de batalla? No las hay, pero esto ya se había empezado a saber. ¿Dónde está la Fuerza Aérea rusa? Porque a la primera burbuja 2AD que se encuentran, la Fuerza Aérea no actúa. Ahora está empezando a actuar otra vez. Y sobre todo, Ucrania pone de manifiesto el mal planteamiento que hubo de esa guerra. Se esperaba realizar otra Primavera de Praga, otra operación Storm 333 o lo que sea, una operación especial. Y yo estoy convencido
que entraron en esa guerra pensando que iba a ser. No, el hecho de que fuesen policías antidisturbios en la columna de Kiev, Claro, pues ya dice mucho. Claro. es que es, claro, en primera línea, policías antidisturbios. Entran por múltiples frentes, la gente dice, ¡oh! Es que han entrado por múltiples, han dispersado su esfuerzo. El problema no es dispersar el esfuerzo. Eso es doctrina de la batalla profunda, si quieres decirlo así, es entrar por múltiples puntos. El problema, no sé en qué otra entrevista lo dije, el problema es que ¿dónde está el segundo escalón? Porque sí, es doctrina soviética, es empleo masivo de carros, es empleo masivo de fuerzas en múltiples puntos, sí, pero la doctrina soviética, como hemos dicho hace un rato, preveía un segundo escalón de divisiones mecanizadas que avanzaban tras la punta de lanza de los carros de combate. No, que lo que hicieron fue separar la propia columna en kilómetros, claro, para que no se apoyasen entre ellas también. Claro. A lo mejor fue un segundo escalón casero. Claro, es que no hubo segundo escalón, o sea, entraron con BTGs que les faltaba entidad a la primera que se encontraron. Pasadas 48 horas de conmoción del mando ucraniano, todo se acaba. O sea, y recordamos las columnas absolutamente destruidas en medio de las poblaciones, carros de combate avanzando por las carreteras que los reventaban a base de cazacarros emboscados por todos lados. Hay que decir que con gran muestra de valor de infantes ucranianos. Yo recuerdo imágenes de aquel que le dispara una columna que la tiene a 10 metros y luego lo vuelan en pedacitos porque dispara al siguiente carro de combate y lo revienta y el soldado sabe que va a morir. La operación de Hostomel, dice, hostia, es que fue muy arriesgada. Sí, pero el problema no estuvo tanto en el asalto aéreo Hostomel, sino como en la incapacidad del ejército de tierra de avanzar en auxilio Hostomel. Exacto. Market Garden. Pues igual. Fue un aeródromo demasiado lejano. Exacto. Estaba demasiado lejos. Y entonces, claro, te acabas encontrando que Gerasimov o el alto mando ruso ha de replantear de forma inmediata toda esa operación especial, por mucho que mantuvieran durante meses el título de operación especial hasta que al final dijeron guerra, han de readaptarse. Pero claro, te has de readaptar cuando ya has perdido lo mejor de tu ejército. Es muy complicado eso. Claro, es que entraron sin preparación mental para un marco de guerra, sin fuerza suficiente y realmente cuando se dieron cuenta ya les habían triturado las VDV, habían perdido divisiones de la Guardia que al final se tiende a pensar como las divisiones de la Guardia como la élite, pero en realidad no necesariamente es así. Guardias es un título honorífico y de hecho en el ejército soviético había divisiones de guardias que tenían categoría C, por decirlo así, y unidades del ejército regular que tenían categoría A. Entonces, claro, cuando te das cuenta de que te has metido en una guerra sin estar preparado para una guerra, has de lanzar una movilización deprisa y corriendo de 300.000 hombres a los cuales tienes que instruir, armar y equipar. Ese es el más problema, equipar. Claro. Armar tienes mucho contingente por ahí, pero ropa que todavía esté bien, eso es más complicado. Exacto, porque no, al final acabaron recuperando cascos y botas de los años 60 y dices, madre mía. Pero claro, todo esto que iba saliendo iba demostrando como todas estas reformas del ejército ruso, yo no diría tanto que fueran absolutamente todo mentira, sino que es una reforma considerando la economía rusa que necesitaba mucho más tiempo para adoptarse. Lo que sí quedó claro es que la doctrina de los BTG era una doctrina completamente errónea. Para un conflicto a gran escala. Está bien pensado, para un conflicto en el que no te responden ante el apabullante machaque porque un BTG, exacto, su fuerza es a larga distancia, es decir, tiene poca infantería, que es casi para escoltar a artillerías portátil o semoviente que va contigo y poco más, es decir, no está pensado para un combate urbano, por ejemplo. Exacto. Los BTG que entraron en Ucrania en muchos casos estaban reforzados por unidades independientes. Es que esto no lo he dicho, pero tanto en el ejército soviético como en el ejército ruso utilizaron mucho las unidades independientes. Brigada
división, pero había los regimientos independientes que se iban acoplando, sobre todo de artillería, que se iban acoplando a las divisiones para los puntos de ruptura o dar más apoyo. Entonces, en este caso, para los BTG, muchos de ellos llevaban adscritas unidades o de infantería o de carros adicionales. Pero claro, sigue siendo como mucho un regimiento. Y entonces se encontraron con que a veces estaban topando con posiciones fortificadas, había 2 batallones o un regimiento ucraniano y eran incapaces de superar esa posición porque les faltaba potencia de fuego por todos lados. Y si a eso le unimos que la aviación rusa se decidió no utilizarla prácticamente al principio, después de los helicópteros, Ucrania ha sido la tumba del helicóptero de combate. En un entorno de alta intensidad, desaparecido. Con la gran proliferación de NAMPADs y sistemas, un helicóptero. Exacto. Al final se usaron, pero en ese rocía y reza que dicen los americanos, ¿no? Sí, que es lanzar en una especie de parábola el cohete, que bueno, es simbólico porque no sé a dónde va a llegar aquello. Sí, bueno, es dispersión máxima, porque claro, lo tiras en ángulo, llegarás pero tienes más, que tener una geometría mental para hacer ese cálculo, porque no está ni sistema de puntería del helicóptero para ese cálculo. Es decir, tú lanzas a donde caiga. No, lo lanzas a un pueblo que sabes que está controlado por el enemigo y entonces sí que puedes tirar, intentar hacer un bombardeo de precisión de un carro, o sea, el típico que te llama... que caiga en el pueblo, en algún lado. Sí, exacto, en algún lado, pero una unidad de infantería que te llama para apoyo aéreo cercano y decir, reviéntame un carro que me está disparando, no me voy a acercar. Entonces, claro, ahora se está viendo que hay un uso más intensivo de la Fuerza Aérea, probablemente intentando evitar o retrasar algo la famosa ofensiva ucraniana que tiene que llegar de un momento a otro, que parece ser que estamos en los primeros pasos. Sigue destacando que el mejor aparato que les haya salido para interdicción sigue siendo el Sukhoi 25, ¿sí? Más que el 34. Pero claro, es que el Sukhoi 25 realmente es un tanque volador. Es que tú habrás visto imágenes de que les han dado con un manpatch y han vuelto con un motor. Uno de los 2 motores lo han aterrizado. Claro, al ser un avión de apoyo cercano, de verdad, está blindado. Es decir, muy blindado, como el Il-2, que estaba también, era casi un blindaje con alas. Es decir, cogemos algo que sea indestructible con ciertos calibres y vamos a ver cómo se mantiene en el aire. Claro. Por eso el problema es que, claro, al final le tienen que acabar poniendo los GPS y los teléfonos móviles montados ahí, porque, claro, es un avión de los años 70-80, no puede tener una actualización de electrónica ahí. Podrían hacerlo, pero prefirieron desarrollar el Sukhoi 34. Entonces, claro, ahora... ¿Cómo se encuentra el ejército ruso? Pues el ejército ruso se encuentra con que ahora está teniendo que adaptarse a una situación para la cual no estaba preparado. Hemos visto que en la ofensiva les ha fracasado, les ha seguido fracasando la última ofensiva que hicieron con los Moviks y con nuevo material que habían desplegado y demás, y ahora veremos en defensa cómo les va. Porque si el antecedente ha de ser Kharkov, el ejército ruso se enfrenta a un problema muy grave. En Kharkov marcharon corriendo. Sí. Y de hecho, yo creo que es una de las imágenes más espectaculares de la guerra, ver cómo cargan los ucranianos con sus 4x4 prácticamente disparando las Browning, porque allí no se vio ni un carro de combate más, o sea, una masa de carros de combate. No, hubo algún vídeo, pero casi lo que hacían eran los pick-up, las tachancas, ¿no? Las tachancas ucranianas, avanzar y posteriormente llegaban los carros, pero bueno, casi simbólicos, una imagen con 4. Pero lo que tú dices, era porque no hubo resistencia. A ver ahora que están en una posición defensiva de verdad, porque es verdad que en Kharkov las trincheras dejaban mucho que desear, eran casi, casi homeless lo que había en algunos bosques, ¿no? Eran tal. Ahora se ve una mejor planificación de las defensas, pero incluso demasiadas. Es decir, que todo Crimea tenga toda la costa de defensas está muy bien, pero ¿cómo defiendes todas esas líneas de trinchera? No tienes tropas suficientes.
Pero eso al final habría que ver quién está construyendo las trincheras. No, hay un de negociete. quién es la empresa y de quién ahí es hay amigo, negociete ¿no? seguro, ya te digo yo. El que hizo esos tetraedros, esas, bueno, pirámides más bien, que son casi de andar por casa, ¿no? El que hizo esa concesión seguro que ganó unos rublos bastante interesantes. Sí, un buen número de rublos. Entonces, bueno, vamos a ver ahora qué pasa con esta ofensiva, porque un poco lo que hablábamos antes de empezar, igual el objetivo no es conquistar un sitio, sino una alternativa que es destruir una porción significativa del ejército ruso, Sí. provocando un caos a nivel interno, porque claro, salir ante de tu pueblo y decir que te acaban de borrar, no sé, 4 divisiones del orden de batalla y que hay 50.000 hombres que han causado baja, pues ha de ser un trago bastante duro, más que la pérdida de una ciudad como, pues, no sé, por decir algo, Mariupol, que sí que es un desastre, pero si pierdes 5.000 hombres ante la pérdida de Mariupol, puedes venderlo como una rectificación de líneas o ves a saber cómo. O un traidor que ha entregado la ciudad, no sé. Pero perder una masa de tropas es bastante diferente. Sí, ahí coincido contigo. Yo sé que todo el mundo va a lo estratégico, ¿no? Un poco ahí, vamos aquí a jugar al Rix y me voy a esta ciudad porque tiene una profundidad estratégica. Pero eso hace falta, primero, una gran organización para hacer un ataque tan masivo, es decir, de 100 kilómetros de profundidad en un corredor estrecho que te puede embolsar. Es más fácil lo que tú dices, una penetración, hacer o doble penetración y hacer una bolsa y hacer ahí una especie de, lo que tú dices, un desgaste del ejército enemigo sin meterte en combate urbano, porque claro, tomar una ciudad claramente fortificada, como puede ser Mariupol o Melitopol, a día de hoy, es una locura para los ucranianos. Se van a meter en un combate urbano que saben ellos perfectamente la ventaja que hay, porque en Bakhmut la están haciendo ellos. Yo también tengo la idea de lo simbólico, ¿no? Es decir, yo llevo un tiempo diciendo que ese envolvimiento, ¿no? Tipo Operación Urano, se puede hacer a pequeña escala, pero muy pequeña escala en la ciudad de Bakhmut. ¿Por qué? Porque es un lugar en que se está combatiendo, no está muy bien establecido el frente, no está con líneas de fortificaciones preparadas a conciencia porque se está combatiendo, y aparte está desgastado el ejército ruso, y ahora con las declaraciones de Wagner, de Prigozhin, de lo que está pasando ahí, pues es que está muy mal. Por lo tanto, sería el punto exacto ese lugar. No sé si un ataque, digamos, ¿entiendes?, de una bolsa de 20 kilómetros o de 10, ¿no? Pero es un lugar para probar fuerzas interesante. Sí. Como dices, Bakhmut podría ser un sitio, ¿por qué no? De hecho, salvando muchísimo las distancias, me recuerda un poco a Stalingrado. Sí, es igual, claro. El barrio que les queda a los ucranianos es aquel pequeño barrio, la última frontera que quedaba en Stalingrado al ejército soviético, y después hubo la ofensiva. De hecho, el mejor sitio para lanzar una contraofensiva es donde el frente es fluido. ¿Por qué? Porque, como bien dices, no hay fortificaciones, porque aún se está combatiendo, y es donde se supone que tu golpe va a ser más demoledor. Si tenemos en cuenta que el objetivo sea destrucción del ejército enemigo o de una parte significativa, que puede ser con un gran embolsamiento o con múltiples pequeños embolsamientos. Porque si vas eliminando una brigada en 5 o 6 embolsamientos, pues ya está. Recuperando un poco al pensador, no Clausewitz, a Jomini, los factores morales también son muy importantes en la guerra. Si hay un golpe lo bastante potente en primera instancia del ejército ucraniano, vamos a ver qué pasa con la moral rusa. Claro. Porque, a ver, yo creo que ahora, cuando decía lo de Prigozhin de nos vamos a retirar y dijeron no pasa nada, vamos a enviar a nuestras VDV, que me gustaría saber qué VDV ¿Cuántos les quedan? queda. Porque el Buledar estuvieron destruidas y no sé qué queda ahí ya. Sí, dijeron, no, los reemplazaremos por paracaidistas, por VDV. Digo, bueno, no sé qué les debe quedar. Yo creo que cuando a un soldado ruso le dicen tu unidad se va a Bakhmut, se pone de todo blanco, no, lo siguiente. O sea, es la picadora de carne. Es como cuando decían, te vas a Verdún. Dios, el frente ya es malo. No, pero y aparte, tú imagínate que metes VDV, vale, pero que son de estos chavalinos que llamaron en la segunda tal, que gente con experiencia. A ver, ya, casi todos los perdieron ya. No, si no fue en
ahí, se me acaba de ir. En Bugledar. En Bugledar no, en el aeródromo. En Hostomel. Hostomel, eso. Ahí, en Bugledar, en la zona también de, aquí en este propio Bakhmut, hay algún elemento de VW luchando, también en la zona de Soledar. Es decir, llevan luchando un tiempo, pero ya debe quedar muy poco. Es decir, por lo menos el contingente blindado, tras los avances por la zona de Bugledar, que se habla de 200 carros destruidos, no sé cuántos blindados. Al final, hablamos de VDV, pero puede ser solamente porque les ponen a la infantería un uniforme de paracaidista. Sí. Es decir, la formación que puedan tener en las... A ver, es verdad que los paracaidistas tienen un entrenamiento para luchar copados, pero no creo que esto sea lo que... A ver, la infantería también tendría que estar entrenada para luchar en una ciudad como la infantería, Exacto. como los paracaidistas. Si usas esto es porque no te fías de tu infantería, es decir... Sí. Claro. Está claro que, a ver, tu infantería ahora mismo la has rellenado por todos lados con movilizados, que yo entiendo que la gente se ría de los Movics, pero los Movics hay dos partes, o al menos yo lo veo así. Unos que se enviaron inmediatamente a primera línea para rellenar huecos, y otros que se llevan entrenando mucho tiempo. Ahora, ¿qué entrenamiento están recibiendo y de qué calidad? Eso ya lo veremos. No, ¿y por qué? Porque ¿cuántos mandos intermedios le queda a Rusia para Claro, entrenar? es lo que te iba a decir ahora. Jóvenes, o sea. Has visto que han adelantado la graduación de oficiales de algunas academias. Bueno, pero eso es lo veo normal. En todas las guerras lo sabes que se hace. Sí. Se acortan los cursos, se quitan formación o se saca con un cursillo a alguien que tenga la carrera universitaria, tampoco más. Sí. Esto que recordar que en todas las guerras se hizo. ¿Qué pasa? Se hace cuando tienes urgencia, por tanto, eso demuestra que Rusia está en una situación urgente. Yo no critico que lo hagan porque se hace, pero es porque estás mal. O sea, si no, no vale. Sí. No, yo no lo decía en el sentido de que no fuera peyorativo. No, simplemente porque algo se están oliendo, algo saben y necesitan una masa de oficiales, aunque estén muy verdes, para que tomen el mando. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona la situación. En cuanto haya una pausa de buen tiempo. La Rasputitsa ya está acabando. Sí, está casi. Queda un poquito. Pero por lo que se está viendo ahora es el machaque logístico. Vamos a ver, y yo creo que va a ser, si hay una ofensiva concentrada ucraniana, va a ser la primera vez que veamos actuar en peso a la Fuerza Aérea rusa. Y vamos a ver hasta qué punto pueden anular las burbujas antiaéreas ucranianas. Que los propios ucranianos han dicho que están teniendo problemas de misiles antiaéreos. Al final, cuando tú envías los famosos Shahed y esto, tienes dos objetivos. Uno, dañar infraestructura y desgastar. Si los desgastas lo suficiente, tu aviación en teoría podrá apoyar mejor a tu ejército. Vamos a ver también cómo se coordinan las operaciones aire-tierra. Ya veremos. Ya veremos cuándo golpean los ucranianos, dónde golpean, con qué objetivos, cuál es la respuesta rusa. Desde un punto de vista completamente impersonal y frío. Será apasionante. A la que te paras a pensarlo un poco y dices, ¿cuánta gente va a morir? ¿Cuántas madres van a llorar? Realmente hay que recordar que siempre detrás de como dijo Stalin, ¿no? Una muerte es un una drama. desgracia, un millón es estadística, ¿no? Por desgracia es así. Cada muerte, cuando alguien habla de números, es nada, números. Y si alguien se emociona con los números, bien, pero hay que pensar hacia abajo. Cada número es una persona que a lo mejor está en una guerra que no quiere estar, o está en una guerra defendiendo su país, como puede ser la mayor parte de los ucranianos, pero hay que recordar que son personas. Es decir, si no llega a haber esta guerra, a lo mejor son gente que estaría como tú, como yo, haciendo lo que les gusta y no matando a otras personas. Es decir, pero bueno, esto hay que recordarlo porque hay gente que es muy visceral en todo, ¿no? Y hay que recordar que todo el mundo es hijo y padre también, a lo mejor, de alguien, o no lo va a ser, ¿no? Es decir, y que habrá muchas malas personas, tanto en el ejército ucraniano como en el ejército ruso, que harán auténticas salvajadas. No, y gente, y tú lo sabes también, gente normal que en la vida hubiese sido mejor, una persona honrada, buena ciudadana, que hubiese, si me entiendes, el profesor, pero en la guerra, cuando le dejan hacer,
no sale lo peor de él, o lo peor de él se mete estaba escondido y ahora sale. Es decir, hay que recordar eso, que hay gente que parece anormal y se convierte en muy malas personas. Es decir, y al revés también. La guerra saca actos heroicos de solidaridad que nadie haría en la vida normal. Nadie dice, tú te tirarías, te pondrías enfrente de una, o te tirarías encima de una granada para salvar a un amigo. No, pero pues lo hacen. Es decir, hay gente que lo hizo. Sí, y lo hay. De hecho, recuerdo cuando me levanté el primer día de la invasión de Ucrania, mi primer tuit fue: muchas madres van a llorar hoy. Porque al final es eso. Y de hecho, a ver, la guerra genera monstruos. Un chaval de 18 años que reclutas y lo pones en primera línea del frente y ve cómo le matan a sus 3 compañeros de formas horribles, pues al final se acaba convirtiendo en un monstruo o no, o acaba traumatizado para toda la vida, todos van a estar. Pero acaba hecho polvo. Entonces, gente normal que se ha visto metida ahí. ¿Cómo era aquella frase de la guerra es un feo asunto en el cual jóvenes que no se conocen se matan entre ellos en nombre de viejos que sí se conocen pero no se matan? Así, básicamente era la frase que hay muchos autores, pero incluso alguno retrocede a épocas casi babilonias. Sí. Pero es cierto, es que es así la vida. Sí. O los romanos, aquello, el vela detesta matribus, las guerras son el terror de las madres. Sí. Y es una salvajada. Pero ya te digo, a un nivel impersonal, como historiador militar o interesado en estos temas, pues viene un momento apasionante de ver qué puede ofrecer en la defensa el ejército ruso y qué puede ofrecer en una ofensiva, digamos, a gran escala el ejército ucraniano. Ahora, este conflicto, que va a suponer muchísimas lecciones que se van a estar estudiando durante años en todas las academias. Cómo ha desaparecido el helicóptero, la importancia del combate urbano, cómo la maniobra ya no es tan importante como la protección en un entorno urbano. Se ha reivindicado el valor de las trincheras, de las fortificaciones. ¿Qué pasará con el carro de combate? Yo creo que el carro de combate seguirá existiendo, a pesar de que algunos agoreros digan que tiene que desaparecer. A lo mejor el uso cambia. Claro, pero a ver, es que con el carro de combate se nos olvida. El carro de combate nunca estuvo diseñado para ser un arma indestructible. Y en cualquier conflicto los carros de combate han saltado a docenas. Es solamente ahora, con la profesionalización de los ejércitos de los últimos 40 años, que se está haciendo más hincapié en la necesidad de preservar la vida de las tripulaciones, y aquí los israelíes fueron los primeros que dieron el paso adelante con el Merkava, y hacerlo no invulnerable, sino como mínimo que pueda sobrevivir la tripulación. Y de ahí vienen los Stora, los sistemas hard kill, los soft kill y demás. Pero si tú miras cualquier conflicto en el que han participado carros de combate han volado por los aires por todos lados. Me imagino los primeros Mark, esto es en la Primera Guerra Mundial, que tengo una serie con Félix Antonio sobre el carro de combate, el que iba allí con una cota malla para que las esquirlas no te entrasen en los ojos, protección no tenía. Sí, es que las balas de fusil o de ametralladora penetraban el blindaje, le hacían saltar astillas. Y si no, los pernos salían por ahí. Los pernos salían volando, pero es igual, pero es que pilla cualquier conflicto. India y Pakistán, el Valle de la Muerte, porque los carros cargaron y volaron por todos lados. Yom Kippur, ¿qué les pasa a las fuerzas acorazadas israelíes cuando atacan en el Sinaí? Que los vuelan a piñón. ¿Qué le pasa a los sirios cuando atacan en los altos del Golán? Que son destrozados. Es que el carro de combate no es ni será nunca invulnerable, porque hay demasiadas amenazas y dicen, es que ahora hay demasiadas. Perdona, la tripulación de un T-72B3 no se enfrenta a más amenazas de las que se enfrentaba un T-34 en 1941. Se enfrentaba a la aviación, a los cañones anticarro y a otros carros. Sí, y en proporción las defensas son parecidas al arma de antes, es decir, el porcentaje, aquí era el porcentaje a lo mejor de destrucción y estábamos muy parecidos. Habría que ver la supervivencia de un carrista en la Primera Guerra Mundial frente a la infantería y compararlo con la actualidad, porque es verdad que la gente vamos siempre a lo llamativo.
Claro, el tema es que esta guerra también está sacando el tema de los drones, ¿no? El low cost frente a la high technology, ¿no? Es decir, Sí. nuestro tigre, el helicóptero tigre frente a un dron, ¿no? Es decir, yo El dentro de tigre poco está muerto ya. voy a tener un programa sobre helicópteros de combate con un piloto de helicóptero. Y bueno, va a salir el debate ahí. Y él defenderá en su posición y otros defenderán otra, pero es interesante ver eso, qué pasa con esos inventos, ¿no? Es decir, algo que es super tecnología para que se salve el piloto frente a algo que va a tener los mismos misiles y si muere, murió. O sea, se destruyó porque no murió ninguna persona, ¿no? Claro. A ver, esto lo hablaba, creo que era con Yago. El helicóptero especializado de ataque, los Apache, los Cobra, los Havoc, estos yo creo que es el epitafio, o sea, ya están muertos. Y que se va a ir más a un helicóptero multipropósito en el cual le puedas poner módulos de ataque. Por poner un ejemplo, un Hind. El Hind es un helicóptero de transporte de tropas y ataque. Este puede ser el modelo futuro, o un Black Hawk con equipos de ataque, o un HIP. Vamos a ir más a esto. Helicóptero especializado de ataque, muy caro, y el rendimiento en un escenario de alta intensidad está demostrando que no sobrevive. Claro, lo que estamos también un poco, como todo, nuestra percepción se cambia, ¿no? Es decir, estamos viendo esto porque vemos que los Mi-24 y los Alligator rusos caen, ¿no? Pero es que el tema también hay que ver qué sistemas tienen de armas, es decir, ellos usan cohetes más que misiles. Claro, en el cohete tienes que disparar de muy cerca. En el misil, si tienes un misil interesante imagínate un helicóptero de ataque, ¿no? Que tiene dos drones que avanzan por delante de él y le dan objetivos a distancia, puede disparar más allá del horizonte. Es decir, claro, hay que ir también a esa adaptación del tigre, ¿no? Es decir, o del helicóptero de combate, no pensar en un ataque como se hacía en la Guerra Fría, por la carretera, avanzando, disparando, como en teoría hace el Mi-24 con sus cohetes no guiados, a un sistema electrónico que es una plataforma realmente. A lo mejor podemos encontrarnos que está a 15 kilómetros del frente o 20 y dispara misiles en parabólico, pero que van bien, o sea, que van GPS. Claro. Por eso te decía que un helicóptero, si vas a este diseño... Sí, que te vale un helicóptero sin blindaje, sí. Te vale un helicóptero normal. Sí. Te vale un Black Hawk con un módulo que además te da más espacio que un Apache para hacer esto enviando tus drones por delante. Claro, entonces también con el tema de drones resulta que se han reivindicado alguna cosa que ya estaba descartada, como eran los Gepard alemanes. Sí, parece ser ¿cuánto se rieron de tremendo. Claro, yo, si fuera el ejército ruso, ante la proliferación de drones ucranianos, estaría recuperando más que los T-62, los Shilka. Porque al final me parece que es el mejor diseño que hay para enfrentarse a un ataque masivo de drones. 4 cañones de 23 milímetros con un radar que los va a pillar seguro y te da una potencia de fuego y una velocidad que te permite cubrir un gran sector. Mucho más. Si quieres, haz una evolución tipo Panzer, vale. Pero, hostia, el Shilka, al final acabaremos viendo alguno pululando por Ucrania. No, pues igual que esas torres navales que vimos por ahí, para disparar a un dron lento, te vale, porque lo rocías y alguna dará. No hace falta tener un tiro guiado por radar ni nada. Tú haces una nube de plomo y alguna da, ¿no? Exacto. Al final, lo que hará es que muchas cosas se tendrán que replantear, como por ejemplo el Juan Carlos I, las defensas de punto que se tenían que instalar, especialmente contra drones aéreos y navales, y que no estaban, ahora ya las tendrán que meter seguro, por poner un ejemplo. Yo tengo un programa con Paco de Blog Naval sobre el Juan Carlos I y yo sigo dando vueltas de por qué no tiene un sistema de defensa de punto. Es decir, no había dinero. Bueno, no sé, o porque se considera que es ofensivo, no sé. No, porque irá con 2 fragatas que la acompañarán. Ya, pero bueno, ¿y por qué te cuesta poner ahí 2 sistemas o 3? Tampoco, no. Exacto, pero si hasta el Juan Carlos I, hay el príncipe de Asturias, llevaba sistemas Meroca. Ha cogido esos, mejor unos viejos que ninguno, ¿no? Claro, o sea, al final, y además es que es significativo, porque estos sistemas se diseñaron para derrotar ataques masivos de misiles procedentes de los bombarderos soviéticos. Si podían con un ataque masivo de misiles, ¿por qué no van a poder con un ataque masivo de drones? Sí. ¿Que habrá más drones? Sí, incrementas el número de puntos de defensa y ya está.
Pero bueno, ya digo que es un conflicto que va a hacer replantearse muchas cosas, que va a reivindicar cosas que se creía que ya estaban superadas, como un frente estático, y veremos ahora en estos meses de verano que vienen qué va a pasar tanto con el ejército ucraniano a la ofensiva como el ruso a la defensiva. Sí, coincido contigo en el análisis. Y espera un segundo. Como no tenemos ahora el directo, no estamos en directo, estamos emitiendo en diferido, las preguntas nos las pueden hacer en los comentarios. Es decir, quien quiera que haga preguntas en comentarios. Y Juan, yo te digo, o entras tú de vez en cuando a ver las preguntas. Entraré seguro. Y como vas a volver en breve, pues nada, ahí no pasa nada. Y lo que me interesa, lo que me gusta es que aquí, cuando tú analizas, no analizas con conocimiento de atrás, ¿no? Hay gente que sabe mucho de esta guerra, pero no veo que tengan un background histórico, ¿no? Y a mí me gusta mucho el background histórico, ¿no? Es decir, porque las cosas hay que entender el porqué. ¿Y de dónde venimos? Y de dónde vienen. La gente, mira, las trincheras, ¿no? La Primera Guerra Mundial, ¿no? Que ya, pero ¿por qué en la Primera Guerra Mundial hubo trincheras, no? Porque era tal la igualdad de los dos bandos y la capacidad de destrucción que soldado que se veía, soldado que moría, ¿no? Entonces tienes que esconderte, ¿no? Ahora, con la situación actual, con la gran cantidad de drones, que incluso tienen algo que no había en la Primera Guerra Mundial, que el dron, estos drones pequeñitos, ¿no? Que no cuestan nada, 1.000 euros cuestan, y te lanzan una granada. Son más eficaces que una lluvia de artillería, ¿no? Es decir, porque la lluvia de artillería no caía casi nunca en la trinchera, por estadística, pero un dron con una sola granada acierta. Claro, y eso lleva la muerte a gente que en teoría en otra guerra estaría tranquilito en una trinchera durmiendo a siesta, y ahora estamos viendo imágenes eso, que algunos, bueno, banalizan, ¿no? Pero a mí, personalmente, sea ruso, ucraniano o de cualquier lado, hacer mofa un poco de esas muertes me parece duro, porque es que puede ser otro, es decir, puede ser cualquiera. Es decir, yo entiendo que cada uno tiene que hacer una guerra de propaganda, que es la función porque hay que destruir la moral del enemigo. Es decir, es lo que tú dices, ahora mismo los rusos que están en unas trincheras ven que no son eficaces porque justo 10 kilómetros antes la línea anterior de trincheras cayó, pues a lo mejor deciden no combatir o deciden retirarse. Para eso está la guerra de propaganda. Para eso tienes que intentar, ¿no?, convencer al adversario de que no sirve para nada las defensas que tienes, ¿no? Y eso está bien, pero ya hacer mofa no. Es decir, es un tema que... Sí, a ver, yo puedo entender que cuando sube un vídeo de estos típicos que cae una granada, mata a 2 o 3 soldados, no, eso sí, trinchera, puedo entender que un ucraniano haga mofa de esto. Mira, hemos matado a 3 orcos. Lo que no entiendo es... O al revés, o los rusos el vídeo, es igual. Toda mi simpatía está con el pueblo ucraniano y espero que ganen y lo más rápidamente posible. Pero regodearse ante la muerte de un ser humano, a mí nunca me ha acabado de convencer. Pero también reconozco que el primer paso en una guerra para montar un distanciamiento moral respecto a lo que estás viendo es la deshumanización del enemigo. Eso es un manual básico, básico. Del exterminio también. Exacto, y del entrenamiento militar. Sí. Tú no matas a un hombre con una familia, no matas un uniforme o eso. Exacto, porque si no, las consecuencias morales para tus propios soldados serían terribles. Entonces, ya te digo, yo entiendo cuando hay gente ucranianos que se alegran y a ellos todo se lo puede perdonar. Lo que no puedo perdonar o no puedo entender más que perdonar, es la mofa ante la muerte de un ser humano por parte de gente que estamos a 2.000 kilómetros de pero por eso es, porque estamos a 2.000 kilómetros también, claro. Exacto. Probablemente si nos estuvieran cayendo las bombas a nosotros, yo sería el primero en reírme del que fuera que nos está tirando las bombas y que veo. Sí, pero en las guerras eso pasó siempre. Pero después también había cercanía con el enemigo, es decir, en las guerras se tendió a deshumanizar, ¿no? Pero el ser humano que pasa lo mismo que otros, salvo que hay una guerra de odio, como aquí hay un elementos de guerra de odio, porque es lógico, es una guerra entre vecinos, en el que un vecino invade a otro con una concepción también nacionalista, ¿no? Y es lógico el odio, primero, del que es agredido y también del nacionalista que vive del odio, ¿no? Es decir, esto es madera de peonza de la historia, ¿no? Es decir, nadie está descubriendo nada nuevo.
Pero en las guerras en las que el componente nacionalista no era tan grande, ¿no? Ojo, en la Primera Guerra Mundial, que había nacionalismo, pero no era tan grande el odio entre alemanes y franceses al principio, se vio claramente que en la Navidad los soldados echaban de menos los dos bandos la Navidad en su casa, vieron en común que el de al lado cantaba la misma canción, pero en francés o en alemán, y pues no fueron capaces de impedir, ¿no?, a los soldados confraternizar con el enemigo, ¿no? Porque es complicado, es decir, en las guerras pasó siempre, o hay un odio que separa bestialmente, o hay miedo a que se acerquen, ¿no? Sí, es la típica comparativa entre el frente del este y el oeste en la Segunda Guerra Mundial. También muy idealizada, porque en el frente oeste también hubo masacres. Sí, hubo masacres, pero son masacres que... Por los dos lados, ¿eh? Sí, pero hubo masacres, sí, por los dos lados, justo, sí. Pero están puntualizadas en tal pueblo, Exacto. en tal abadía de Normandía, en tal sitio. Pero en el frente oriental no se puede, porque está... No, allí había demasiado componente de odio. Sí. No, allí no. Claro, el frente occidental es diferente, incluso había cierta, digamos, no confraternización, pero identificación con el camarada del otro lado que también estaba en la trinchera y sufriendo. Pero bueno, esto no va a pasar en Rusia y Ucrania. No. Y va a ser un conflicto. A ver cómo se resuelve. Yo tengo ganas de saber cómo se resuelve esto, porque puede sentar las bases para conflictos futuros, y lo que está claro es que van a ser dos países que les va a llevar décadas, si es que lo logran, reconciliar. No, eso yo veo muy, muy difícil, la reconciliación, es decir, lo veo imposible casi. Es verdad que también nos parecía imposible, ¿no?, la reconciliación entre alemanes y franceses, y a los pocos años crean la Unión Europea entre todos. Nos parecía mejor que los polacos, que iban a escapar de los soviéticos, no se iban a reconciliar con los alemanes, y bueno, mira, tienen unas relaciones más o menos fluidas, fábricas alemanas en Polonia, es decir, el mundo, bueno, nos da muchas vueltas, ¿no? Y sí, las heridas están, pero yo creo que se curan, ¿no? Es decir, salvo que sea un componente, es lo que estamos hablando ahora mismo, muy de mucho odio, ¿no? Y esta guerra tiene ese elemento, que es lógico, yo lo entiendo, es decir, lo entiendo a los ucranianos que no quieran nada con los rusos en generaciones, ¿no? Lo entiendo claramente. Y es cierto que a lo mejor tienen la suerte de que, como van a abrir su vida a Occidente, no echen de menos a los otros. No creo que les echen de menos. Pásate a mejor vida ahí en tu mundo y nos dejas en paz para siempre, ¿no? Pero es cierto que son heridas que no se van a curar en décadas. Fácilmente no. No, yo creo que esta guerra no. Otras sí, pero esa tiene un componente que no. Y leí por ahí que alguien apuntaba que cuando acabe este conflicto lo que veremos es una frontera que nos recordará Corea del Norte y Corea del Sur. Eso lo dije yo ya al principio de la guerra, que para mí la única solución, conociendo la mentalidad, porque es importante, los pueblos eslavos tienen una mentalidad guerrera en su ADN, que nosotros ya lo perdimos. Ellos tienen, primero, yo soy ucraniano, no cedería nada, y soy ruso y no puedo no ganar nada. Porque entonces, ¿cómo justifico ante mi pueblo los 100.000 y 300.000 heridos o 400.000, la pérdida de mi ejército, a cambio de nada, ¿no? Es decir, nadie puede aceptar volver, digamos, los rusos a las fronteras anteriores, no lo puede admitir, y los ucranianos no pueden admitir nada que no sea volver a las del 2014. Por lo tanto, claro, nos vamos a encontrar algo que no se va a negociar, y como mucho habrá un cese al fuego, o una especie de zona ahí de frontera líquida, que se haga un alto el fuego y cada poco se vaya abriendo, hasta que alguien de los dos tenga suficientes armas para volver a intentarlo, ¿no? Es el problema que va a haber si no se cura la herida. Sí. Yo creo que ahora mismo Putin firmaría un acuerdo de paz en el cual se reconozca tal y como está ahora mismo. Los territorios que hay ahora mismo, para él sería fantástico. Esto, evidentemente, Ucrania no lo puede admitir. ¿Cómo se llegará a una mesa de negociaciones? Pues dependerá de la ofensiva. Si hay una catástrofe ucraniana, porque el ejército ruso demuestra que en la defensa lo hace muy bien, Ucrania, mal que pese a Zelensky, se tendrá que sentar a negociar sobre la base de los territorios actuales. Si hay una debacle rusa, pues... Claro. Ahí ya entran demasiadas... Ahí entra una debacle que si llegan a Crimea o al Istmo, pues yo solo el Istmo, entrar en Crimea sería una locura para Ucrania, porque es un territorio que tú lo sabes bien, montañoso, fácilmente defendible, no es igual que el resto.
y sería atacar población civil rusa y bueno, rusa y ucraniana, pero bueno, para los rusos sería Rusia, y bueno, ahí entraría una línea roja que yo creo que ya es de tentar demasiado a las miles de líneas rojas, ¿no? que Rusia pone, que Claro. amenaza, pero nada, ¿no? Pero La Crimea es complicado. debacle rusa podría generar incluso demasiados interrogantes, porque Sí. o sea, a veces la mujer me dice, pero nadie puede parar a Putin. Digo, ya, es que a veces es peor el remedio que la No, enfermedad. yo tengo mi teoría que más vale lo malo conocido que lo peor por venir, ¿no? Sí, que puede subirte un radical aún mayor que haga, no, tiramos la bomba y luego que a ver qué tal. O puede subir un elemento más favorable a la paz. Se abren demasiadas incógnitas, pero lo que está claro es que ahora mismo Putin se ha metido en un avispero del cual no tiene nada claro cómo salir. Coincido contigo que es así y a ver, ¿en qué queda? Pues lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Perfecto. Dejamos el interrogante que pueda pasar y más adelante pues ya vemos fechas para hacer otro programa sobre la tormenta roja de 1944. Perfecto. Y entender un poco esa concepción tradicional soviética, ¿no? Que regresa tras las purgas de Stalin de las ideas de Tukhachevsky, que vuelven. Yo siempre tuve mi teoría, que es que cuando Alemania, Hitler dejó mandar a los generales, ganaba, y cuando tomó el mando él, empezó a perder, y cuando Stalin mandaba, perdía, y cuando dejó mandar a los generales, volvió a ganar, ¿no? Sí, completamente correcto. Es mi resumen de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. No, eso es un buen resumen, y de hecho en alguno de mis libros digo esto, o sea, la inversión. Creo que es en el segundo volumen. Hablo de la inversión. El que quiera el libro está en Editorial Nautilus, aquí, y bueno, correcto. Tienes más libros que podemos hablar de muchos de tus libros, que tengo algunos, y va a ser un placer hablar contigo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando quieras. Que ya sabes que aquí en Bellum Artis damos a todos los palos, pero bueno, la Segunda Guerra Mundial es uno de mis favoritos, y espero que la gente esté ansiosa, ¿no? de que hablemos en profundidad de la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos. Pues perfecto. Muchas gracias, Juan. Si quieres decir algo ya como despedida a la gente. Nada, simplemente agradecerte una vez más la invitación, haber pasado este buen rato hablando, y bueno, de Ucrania todos son opiniones particulares, hasta que no pase un tiempo no se podrá estudiar todo bien, pero bueno, son las impresiones que yo tengo ahora, que pueden ser correctas o pueden estar completamente equivocadas. Sí, todo es lo que tiene el presente. Claro, impresiones basadas en lo que nos deja ver la niebla de la guerra, pero también en el caso tuyo, basadas en una comparación histórica. Es decir, no es lo mismo la impresión que tiene cualquiera a la impresión de una persona que estudió el ejército soviético y su evolución. Es decir, no es lo mismo. Es decir, aquí las impresiones no son igual a las de todo el mundo. Es decir, lo demás son opiniones que tenemos todos, yo también, pero bueno, ciertos análisis no los da todo el mundo, ¿no? Pues muchas gracias, Juan, y ahora me despido, esperamos como siempre, me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado este viaje en el tiempo, para conocer la evolución de la doctrina soviética a la doctrina rusa, pero sobre todo un poco la aplicación, ¿no? Como de los libros, de los manuales muy bonitos, se puede pasar a una aplicación en la que no se cumple ninguno de los parámetros, ¿no? Es decir, el mejor plan desaparece con el primer disparo, ¿no? Pues esto es algo que es una máxima del arte de la guerra, y mucha gente está asustada, pero otros lo sabemos que pasa, es muy, muy habitual, y es algo que en la historia tenemos cientos de ejemplos. Pues hoy visteis un poco cómo es la doctrina soviética y la doctrina rusa y cómo funciona en Ucrania. Espero que en breve pase algo en la ofensiva ucraniana y veamos qué puntos hay en común con la doctrina soviética o la doctrina OTAN en la ofensiva ucraniana, porque hay que recordar que Ucrania está a caballo entre los dos mundos, ¿no? El mundo doctrinal soviético, y que lo está dejando pasar al mundo doctrinal OTAN, pero claro, está en ese momento de transición, que coge lo mejor de cada, o lo que puede coger de cada pensamiento estratégico, operativo y táctico. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado este programa. Deis a me gusta, dejéis un comentario y os suscribáis a Bellum Artis si sois nuevos. Y si sois ya habituales, muchas gracias por seguir ahí. Y os digo que si queréis tomar un café, ahí en patreon.com, en PayPal, Bizum, o haceros fans en los sistemas de micromecenazgo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Bellum Artis, Historia Militar.